Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Carvajal, alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Espíritu Santo. El día de hoy voy a hablar sobre lo que es el miedo o el pánico escénico. Antes de comenzar me viene a la mente una frase del señor Alphonse Allais, el cual nos dice: ¿dónde estaría el mérito si el héroe no tuviera nunca miedo? Una frase de reflexión que nos permite indicar que todos tenemos miedo y que tenemos que nosotros sacarlo y convertir esa debilidad en fortaleza. Pero definamos un poquito qué es el miedo escénico, porque el miedo escénico a todos nos ha pasado. ¿Cuáles son esos síntomas del miedo escénico? Tenemos nosotros las manos sudorosas, nosotros tenemos una bola en el estómago que no nos permite reaccionar, o que comienza a ser un pequeño dolor como si hubiéramos realizado algunas abdominales de más. Tenemos sudores fríos que recorren nuestro cuerpo, comenzamos nosotros a temblar, se nos seca la boca. Tenemos nosotros también una sensación de estar afónicos, una afonía que nos puede impedir hasta que demos nosotros la charla o discurso. Pero el miedo o pánico escénico es una angustia irracional que se siente antes de enfrentarse al público o a pasar alguna prueba que nosotros no estamos acostumbrados a realizar comúnmente. Nosotros tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a hacer el ridículo, tenemos miedo de olvidarnos algo sobre el tema que vamos a tratar, o miedo a aburrir al público. Nosotros tenemos miedo a no saber responder los cuestionamientos que nos haga en ese instante el público, alguna persona del público presente. Nosotros tenemos miedo, y esta es una cosa muy importante, a no estar a la altura del evento. Todo esto que nosotros controlamos o no sabemos controlar nos puede causar un gran problema en el instante en el que nos vamos a dirigir al público. Una emoción que pensamos que podemos controlar, pero si es que no tenemos las herramientas respectivas, la experiencia necesaria, va a ser algo muy, muy peligroso en el instante de poder dar una charla, ya que científicamente hablando, cuando nosotros tenemos este miedo irracional, comienza a liberarse algo que nosotros conocemos como lo que es la adrenalina. La adrenalina puede ser buena o puede ser mala. Con la adrenalina hay personas que han hecho cosas colosales, cabe un poco esa redundancia, pero esta adrenalina nos puede causar parálisis, una fuerza desmedida, comenzar a gritar, no poder focalizar, comenzar a sudar desmedidamente. Entonces nosotros tenemos que saber controlar esta adrenalina que nos puede causar una parálisis, o inclusive nos hace pensar hasta en huir del evento que nosotros podemos ir. Pero nosotros tenemos que pensar una sola cosa: que todo es posible superarse. Tenemos que probarlo. El pánico disminuye en cuando empieza la acción. Siempre hay un par de minutitos que tenemos ese miedo en el corazón, en el estómago, que es hasta poder decir las cosas que nosotros nos hemos preparado con anterioridad. Entonces, con todas estas cosas tenemos que tener ciertos tips para poder nosotros hacer las cosas mejor. Para ello, antes de hablar, yo recomiendo ciertas cositas. 10 minutos antes de hablar, nosotros tenemos que pensar que todo va a estar bien. Tenemos que mentalizarnos en que nuestra situación es catastrófica, es algo que todo el mundo ha pasado, que va a pasar. No estamos al frente de un pelotón de fusilamiento, sino que estamos al frente de personas que no te vienen a ver a ti porque tú no eres artista, vienen a ver las cosas que tú vas a enseñar, a decir, porque la gente está presurosa de tener muchos más conocimientos. Entonces, nunca tengas el miedo, porque de que yo sepa, o lo que yo he visto, nunca nos han lanzado tomates, nunca nos han lanzado algo, nunca te han gritado. Solamente van a ver lo que tú vas a exponer.
Entonces, estos 10 minutos de reflexión, tenemos nosotros que decir que la gente del frente es igual que nosotros. La gente que estamos viendo ahí adelante de nosotros es como tú, como yo. No son monstruos, no son personas diferentes que te van a decir estás mal, sino al contrario, se van a quedar callados, pero si lo hacen mal hasta se pueden oír. Entonces nosotros tenemos que pensar que todo el mundo ha pasado por esa situación. Tenemos que encontrar como segundo punto algún ejercicio de relajación. Hay un truco muy importante que me enseñó uno de mis mentores en la parte de capacitación, que es ir al baño, ver un espejo y comenzar a hacer muecas para estar relajados en ese instante. Haz muecas, sacar la lengua, morder un poquito, hacer músculos con la cara. No nos olvidemos que los músculos de la cara expresan muchas cosas el rato de que tú estás exponiendo. Es importante mencionar que es muy hermoso ver una sonrisa de la persona que está exponiendo algo, mirar a los ojos, pero tenemos que relajarnos. Otro punto que nosotros podemos tener, otro ejercicio de relajación, es presionar las manos. Si es que tienes todavía esa pelotita que era el famoso quita estrés de harina, es bueno para que tú te relajes completamente. Otro ejercicio que también tenemos es beber un poquito de agua, no excesivamente, sino un poco de agua, hasta para que la garganta no se seque, y es muy bueno también antes de hablar. Otro punto importante que a mí me gusta decir es que en el instante de la charla que nosotros estemos dando, de la exposición, a veces saben salir esos famosos gallos. ¿Qué hacemos para ellos? A todos se nos ha ido, sí, pero antes de la charla, hacer alguna carraspera, hacer que la garganta, para poder evitar esas partes de acá. Ojo, como te dije anteriormente, hazlo en el baño. Con estos tips nosotros podemos hacer esto, pero hay algo mucho más adicional. Nosotros tenemos que preparar el sitio donde vamos a realizar la charla. Tenemos que anticiparte, tenemos que imaginar las situaciones con lujo de detalles, todas las cosas que van a haber, estar prevenidos para las posibles preguntas que hay en el auditorio. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que hacer una simulación de todas las cosas que va a pasar. Entonces, con todas estas partes nosotros vamos a estar un poquito más relajados. Como les dije, visualizar las imágenes, las personas que se pongan adelante tuyo para verte, son personas agradables, son personas receptivas. Ve a las personas que te están haciendo un halago, todos son iguales. Siempre tenemos que mantener la compostura, el respeto hasta a este público que estamos hablando. Nosotros tenemos que visualizar que estemos a gusto en lo que estemos nosotros dictando esta charla, esta conferencia. Ojo, como yo les decía anteriormente, las personas no te vienen a ver a ti. Las personas vienen a oír, a ver las cosas que tú vas a explicar. A menos que seas famoso, no te vienen a ver a ti. Tenemos que estar tranquilos sobre esto. Entonces, antes de hablar, ojo, que ya nos hemos preparado, pero antes de hablar, nosotros tenemos que respirar lentamente. Y este es un ejercicio muy, muy práctico para relajarnos. Y de hecho, muchas personas, muchos doctores lo hacen para que la capacidad torácica, la capacidad pulmonar, sea más factible en el instante de respirar. Y es el hecho de que tú vas a aspirar hasta donde tú más puedas, como ustedes ven, uno más, y botarlo muy despacio. Este ejercicio, si nosotros lo hacemos repetidamente, te vas tú a calmar, vas a tener una sensación de alivio. Entonces, como nosotros vamos a estar en ese instante con esa preocupación, que va a ser el mejor ejercicio que nosotros tengamos para poder estar ahí. Y de hecho, con este ejercicio se van a oxigenar un poquito las neuronas que nosotros tenemos. Durante la charla, nosotros tenemos que estar conscientes que a la gente hay que convencer, hay que expresarse claramente.
hay que seducir a la persona, hay que dar el todo por el todo. Imagínate que esta va a ser tu última charla y la tienes que hacer de la mejor manera. Un discurso tiene que ser lo más claro posible. Si no es interesante, si no llega, si no tiene materiales visuales importantes o un tema que sea de verdad, no va a llegar al público presente. Tenemos que nosotros saber articular las palabras. Entre más tiempo tú tengas dando la charla, más se va a acostumbrar tu cuerpo a dictar esta. Por eso tenemos que articular muy bien las palabras, aprender a abrir la boca. Tenemos que tener la mandíbula relajada, hablar lentamente, en la medida de lo posible, para que todo el mundo pueda saber lo que tú haces. Se te hará un poquito difícil al principio. ¿Por qué? Porque todas estas cosas a veces te vas a olvidar. Dices, voy a relajarme, voy a hacer esto, voy a hacer este otro, pero en el instante que tú vas a hacer, no lo haces. Pero tenemos que saberlo recordar. Entre más tiempo nosotros pasemos al frente, entre más tiempo nosotros estemos al frente de una cámara, más al frente tenemos público, mejor vamos a recordar ciertos tiempos. Y de hecho, todo lo que tú digas y lo que hagas te va a dar mayor credibilidad ante todas las personas que tú estés haciendo. Cuando tú estés en el evento, tienes que mirar al público. Muchas personas dicen que si es que no lo miras a los ojos, estás mintiendo. Por eso es muy importante verlos a ellos. Y si es que te da miedo verlos, porque tienen muchas personas la visión mucho más fuerte que tú, no lo veas directamente a los ojos. Vele en esta parte de acá, para que tú tengas la impresión de lo que estás haciendo. Nosotros tenemos la forma de captar a las personas con la voz, con la gesticulación de las manos, con el movimiento de las manos, con el movimiento de tu cuerpo, con tu forma de vestir, con la forma de pararte. Todo esto es herramientas muy claras en el instante de que tú vayas a dar un evento, una charla, un discurso, etc. Tus saludos, tu forma de hablar tiene que ser cálida. No tiene que ni gritar ni bajarlo, tiene que ser la voz lo más natural posible. Y levantar la voz sí, pero cuando sea necesario que el público tenga mucho mayor atención hacia el tuyo. Nosotros tenemos que jugar con el escenario. Generalmente en una charla, en un auditorio, tenemos una sala más o menos de 30 metros de ancho. Si es que lo vas a dar en un público mayor, juega con todo el escenario. Como dicen a los bailarinos, baila por todo el escenario para que tú puedas sentirte más a gusto. Y de hecho también te va a relajar, porque el caminar relaja. Juega con todas las herramientas. Si tienes 10 herramientas, utiliza las 10 herramientas. No te olvides de ninguna. Sé tú mismo, sé natural. Entonces, con esta parte, nosotros tenemos que tener cuidado en ese instante también de no dar mensajes no verbales. Estos son emitidos y percibidos por los centros nerviosos que nosotros tenemos, que todas las palabras nosotros emitimos o decimos, de dar una palabra incorrecta nos hace sentir que estamos sintiendo miedo, y todos lo hacemos. De hecho, en esta charla he de haber dicho alguna que otra palabra porque así es. Nunca vamos a tener una perfección, porque siempre tenemos puntos de mejora, siempre nosotros tenemos que mejorar. Nuevamente le repito, sonriamos. Una sonrisa dice mucho. El 55%, según las estadísticas, de la comunicación se realiza a través del lenguaje no verbal, lo que dice tu cuerpo, lo que dice tu mano. Imagínate que si estuviéramos hablando y no nos referimos al personal, sino te vemos acá y comenzamos a ver a un lado, comenzamos a ver otro, comenzamos a ver nuestro teléfono. Son cosas que no debemos hacerlo. Tu lenguaje no verbal dice mucho. Me gustaría seguir hablando sobre este tema, que es muy amplio, pero lo único que quiero decir es que lo que realmente importa es lo que tú has aprendido.
te pueden decir muchas palabras, te pueden haber dado muchos consejos, pero lo que realmente importa es lo que tú has aprendido y lo que tú pones en práctica.